Antes los evangélicos hablaban maravillas de los 12 apóstoles. Recuerda que Pedro alardeaba del amor que tenía por Jesucristo. ¿Recuerdan? Va a predicar sobre Señor, Pedro. a donde quieras que tú vayas, yo iré. Donde tú comas, yo comeré. A donde corras, yo correré. Y nunca, nunca te voy a dejar. Yo te amo mucho, decía Pedro. Predicando ¿Sí lo sobre Pedro. recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Evangélicos predicando sobre Pedro. Pero Juan, que representaba la gracia, hacía algo totalmente diferente. Pedro representa ¿A quién? a los legalistas, a los defensores de la ley, a los que mantienen presumiendo cuánto aman a Dios. ¿Han visto? ¿Han visto a ellos? ¿Mantienen presumiendo de cuánto aman a Dios? Pobrecitos. Mañana van a estar corriendo, escondiéndose. Eso le pasó a Pedro. Pero Juan fue totalmente diferente. Juan, en un momento, según este evangélico, en la Biblia, Pedro es representante del mal y Juan representante del bien. Y pobre Pedro, ¿cómo va a terminar? O sea, por ser representante del mal. O sea, de esta forma es que los evangélicos de hoy en día hablan de los apóstoles, de los que supuestamente ellos están fundamentados sobre la fe de los apóstoles. ¿Están fundamentados sobre la fe del mal entonces? ¿Acaso? Pero eso no es todo. Espérate a ver a este otro. Más, es que entre Judas y Pedro no hay ninguna diferencia. Los dos negaron a Jesús. La única diferencia es que Jesús interviene por Pedro. Y lo vemos efectivamente cuando dice, Satanás ha pedido permiso para patearte la dona. Pero yo... Si tú, siendo judío, vives como gentil, ya andas diciendo que no tragas inmundo, tú vives como gentil. Gente, esas son palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Eso le dijo Pablo. O sea, se quiso hacer el canchero otra vez. Como cuando le dijo al Señor Jesús, tú no me vas a lavar, le dijo. Yo soy cancherísimo, Señor. Soy la humildad encarnada. Ah, pues si no te lavo las patas, Pedro, no tienes parte conmigo. Pues el tipo siempre se quería hacer el canchero. Señor Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Y siempre terminaba recibiendo el pacatazo en la trompa. Entonces vienen y me dicen... Era un animal, no, Pedro. Pero, a ver, si hubiera un papa literalmente en la iglesia, que no lo hay, ese tendría que ser Pablo o Santiago, eran los meros capos de la iglesia. Santiago liderando la iglesia de Jerusalén, como lo vemos por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento, y Pablo liderando la iglesia gentil en Antioquía. O sea, este evangélico está comparando a Pedro con un animal. ¿Qué? Que Jesucristo lo insultó a Pedro como un animal, que le iba a patear. O sea, no puedo ni decir. Con Judas, nada más que Judas tenía que cumplir propósitos del hijo de perdición. Tiene que orar por Pedro, porque Pedro es un cabezón, ¿entiendes? Como Adán en el huerto del Edén. O sea, si lo sueltas, se va como una chiva loca a comer hierba loca en el cerro. Con un animal. Es que Pedro tiene un carácter tan voluble que todavía en Gálatas nos da evidencia a Pablo de lo que Pedro anda haciendo. Se acaba de celebrar el concilio de Jerusalén y el tipo ahí mete las 4 patas allá en Galacia. Animal, le dice otra vez. ¿Qué hace? Termina judizando. Y cuando ves la historia de Pedro, lo vas a ver una y otra vez, metiendo las 4 patas en la trompa de cochina del otro. O sea, le está llamando a Pedro, a un apóstol, a un santo de la iglesia, animal, que tiene trompa de cochino, que mete las 4. O sea, este individuo insulta a diestra y siniestra a un apóstol. Y te apuesto que las focas que le aplauden a este tipo de pseudo cristianos lo van a excusar, van a decir que es normal llamarle marrano, cerdo, puerco a un apóstol, a un santo de la iglesia. Pero vamos a comparar la narrativa de estos pseudo apologistas, pseudo cristianos, youtubers de internet, con lo que realmente los académicos dicen sobre este personaje, el cual es Pedro. Vamos a poner de un lado de la balanza lo que opinan los youtubers, líderes de estas sectas ofensivas de internet, y lo que dicen los académicos educados protestantes que realmente conocen la palabra de Dios y conocen la historia del cristianismo real y auténtico, para ver si son iguales las dos posturas o una se contrapone con la otra. Vamos a empezar con una Biblia de estudio Reina Valera revisada de la editorial protestante CRIE, Mensaje Profético y Escatológico. Esta Biblia nos dice aquí en la página 1464, donde nos habla de edificaré mi iglesia, que está comentando Mateo 16, 18 sobre Pedro. Nos dice que a pesar de su debilidad de Pedro, sin embargo, vino a ser el instrumento por medio del que Dios edificó la iglesia primitiva. Pedro vino a ser el instrumento por medio del cual Dios edificó la iglesia primitiva, porque aquí está hablando de Pedro, y cita Hechos 1:15, 2:14, 10:44 al 48 y 15:7. Con Biblia responden los académicos protestantes a estos youtubers
de quinta que andan ahí enseñando cosas contrarias a lo que las verdaderas Biblias enseñan sobre los apóstoles, y en este caso en particular sobre el ministerio de Pedro en la iglesia primitiva. Ahora pasamos a este diccionario evangélico de teología, diccionario protestante, el cual nos dice aquí en la página 1049, donde nos aparece el nombre de Pedro, diccionario protestante, nos dice que Pedro, primado de... El primado de Pedro o liderazgo entre los 12 apóstoles en el seno de la iglesia primitiva es un hecho aceptado en la actualidad tanto por los estudiosos católicos como por los estudiosos protestantes. O sea que estos individuos de YouTube, de Facebook, de TikTok, protestantes, no son estudiosos, porque aquí dice que el primado y liderazgo de Pedro entre los 12 apóstoles, tú sabes que es un líder, ¿no? Alguien que da órdenes y que los demás obedecen. Ese es un líder, el que lidera, el que guía, el que lleva a un grupo por un camino y el resto le sigue. Eso es un líder. Pedro era un líder al cual dice que es aceptado tanto por estudiosos católicos y también estudiosos protestantes. No dice aquí que por TikTokers, YouTubers o Facebookeros fanáticos ofensivos. Esto es por los verdaderos protestantes estudiosos que es aceptado. Si tú ves a un individuo en redes sociales que rechaza esto, es porque es un protestante neófito e ignorante, ya que los académicos o la verdadera academia del protestantismo acepta el liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva. Él lideraba a los 12 apóstoles y obviamente alguien tuvo que liderar a los que se sumaban a esta iglesia después de que Pedro ya no estaba vivo. Ahora en este otro diccionario enciclopédico bíblico ilustrado también de la editorial protestante CLIE, nuevamente nos vamos a la página 1146, donde nos habla nuevamente de Pedro, y aparece Pedro, la palabra Pedro, nos dice lo siguiente: Pedro tuvo ya desde el principio un papel destacado entre los discípulos a causa de su fervor, de su energía e impetuosidad. Luego dice que Pedro era, ¿quién era Pedro? Era el portavoz de los apóstoles, o sea, él hablaba por los 12 apóstoles. También dice que Pedro condujo a la iglesia con audacia, firmeza. Pedro era el conductor, él era el que llevaba a la iglesia por el camino que tenía que seguir. Incluso este mismo diccionario tiene una imagen de Pedro aquí en su barca y con, miren, ¿qué tiene aquí? ¿Qué es ese? El escudo del Vaticano. Este es un diccionario de los académicos protestantes. Dice que una vez hubo echado los cimientos de la iglesia, parece que no se le vuelve a ver a Pedro, pero él fue el que echó los cimientos de la iglesia. Eso es lo que dicen nuevamente la academia, los académicos protestantes, los que sí estudian, los que sí conocen el verdadero ministerio de Pedro en la iglesia primitiva. No van a encontrar ustedes a un académico serio diciendo que Pedro era un marrano, que tenía trompa de cerdo, o que metía las 4 patas, o que le pateaban como dijo él, el trasero cada rato, los demás. O que Pedro era símbolo del mal y que Juan era símbolo del bien. En el diccionario bíblico conciso Holman, otra editorial protestante, esto es academia pura y real del protestantismo. Aquí también en la página 516 nos aparece nuevamente la palabra Pedro y nos dice que nuevamente Pedro era ¿qué? Roca, líder de los 12 apóstoles de Jesús. De los 12 apóstoles de Jesús era el líder. Tú no vas a llegar en tu trabajo hablándole mal a tu líder o desobedeciendo a tu líder, porque te van a correr automáticamente de ese lugar de trabajo. Líder significa eso, es el que dirige al grupo. Dice que era Cefas, dice que Pedro, ambos significan roca. Pedro y Cefas, roca, ambos significan roca. El nombre de Pedro aparece siempre en primer lugar en la lista de los discípulos. En la Biblia, siempre de primero y siempre de último aparece Judas. Dice que era, nuevamente, o sea, los académicos en una misma armonía, dicen que era el vocero de los demás, o sea, de los apóstoles. Dice, muchas veces Jesús se dirigía específicamente a Pedro. Y según la tradición, pues murió como mártir en Roma en los años 60 del primer siglo. Nuevamente, esta es la academia del mundo protestante, muy diferente del chismerío que se mantiene en estos pseudo cristianos de redes sociales. Por eso es que el protestantismo de redes sociales es un protestantismo neófito e ignorante, que siempre andan enseñando algo contrario
a lo que los verdaderos académicos protestantes enseñan. Está bien educarse y conocer la doctrina protestante, pero la doctrina protestante seria y verdadera, no la charlatanería que enseñan estos sujetos en redes sociales, que se dicen académicos, pero que solo en su vocabulario tú te puedes dar cuenta que estas personas se expresan peor que una persona que no fue ni a la primaria. Saludos y hasta la próxima.